Alianza After Hours. Hola, un saludo a todos. Estamos aquí de nuevo en nuestra cita semanal de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia de inversión. Y hoy vengo acompañado por mi amigo de siempre, nuestro vicepresidente de inversiones, Ricardo Pérez Richie. ¿Cómo anda? Bien, Felipe, creo que somos amigos de hace como más de 20 años, ¿no? Venga, lo escuché esta semana, vi que lo entrevistaron por allá en la FM, apareció, también le preguntaron en El Tiempo, toda la semana muy movida, me imagino que estuvo usted atendiendo llamadas. Sí, el regreso de vacaciones, literalmente, llegó súper movido. Y usted sabe que cuando el dólar se mueve harto, Alianza es una fuente importante. La gente le Así es. llega. Sí. Bueno, Sí. Richie. Y sabe que importante tal vez acá agradecer a los que nos ven porque está viendo en la plataforma de YouTube y ya superamos las 3.000 visualizaciones en el último podcast, ha sido el máximo. Entonces yo creo que agradecerles a todos los que nos ven los sábados o los domingos o el lunes cuando inician su semana laboral. Sí, sí, eso nos pone muy contentos. Gracias a todos ustedes. De repente, pues obviamente invitarlos a que sigan, de pronto si le ponen like, cuando comenta. Yo no sé nada de esas cosas del algoritmo de YouTube, pero todas esas cosas ayudan seguramente. Y pues bueno, ahí podemos ayudar a más personas a que oigan un punto de vista lo más transparente posible, ¿no? Ahí eso es ese es nuestro compromiso, ¿no? De esforzarnos y ser transparentes y ojalá nos vaya bien. Listo, Richie, dele. Arranquemos con una semana que estuvo muy interesante. Menos noticias ya, ¿no? Nos la tomamos con más calma. A Santi no le tocó rellenar esta hoja de 1000 noticias, pero cosas importantes, ¿no? Arrancamos con guerra comercial full, ¿no? Guerra comercial casi que guerra atómica por un pedazo de tierra en Groenlandia. Y los mercados comenzaron muy negativos a nivel de mercados desarrollados y Trump hizo la vuelta canela que hace, cada vez la hace más rápido. Hay gente que dice que es un genio de la negociación, otros que dicen está tradeando una barbaridad. Cosa que digan, pues cada vez es más corto y los mercados se vendieron muy duro al principio de la semana y después en ese acuerdo, un acuerdo en el que ahora Estados Unidos puede tener las mismas bases que tenía antes, pero el terreno donde las tenga va a tener autonomía full, antes era como una autonomía intermedia y ya, eso fue, y los mercados se recuperaron completamente. Pero lo interesante, Richie, de nuevo, nosotros no estamos en el mundo de adivinar lo que va a hacer Donald Trump, porque no, estaríamos quebrados. Ni en el mundo incluso de adivinar el futuro. Estamos en el mundo de ver qué pasa cuando estos eventos suceden. Y lo más interesante de la semana no fue que el Standard Poor's bajó y después subió, que fue lo que hizo en la semana, sino que mientras vendían Estados Unidos, siguieron comprando emergentes. O sea, yo nunca había visto un día, no sé si decir nunca, pero muy raro, en que el Standard Poor's caiga 2% y las bolsas latinoamericanas suban 1,5 2. O sea, si alguien me hubiera dicho que ese mundo lo íbamos a vivir, nosotros hemos pensado que lo íbamos a vivir, pero no es sencillo, porque la regla de los últimos 14 años ha sido lo contrario, ¿no? Entonces, muy interesante eso, más allá de lo que está haciendo Trump, por supuesto en una carrera contrarreloj que tiene Donald Trump para las elecciones de midterm, que ahorita vamos a hablar una gotica sobre eso. Pero bueno, lo interesante de esa noticia, que fue a un vaso medio lleno, no fue que se arregló, obviamente siempre es mejor que no haya eventos como de guerras y todas esas cosas fuertes, o de aranceles que generen disrupciones, pero al final lo interesante es la resistencia latinoamericana y emergente ante eso, junto a eso el dólar visitó por debajo de 3.100, 3.600 un ratico y tenemos esquina del dólar, entonces hoy vamos a hablar mucho de eso, así que ténganos paciencia. En temas de vaso medio en la mitad, digamos, es toda esta historia que usted nos va a contar ahora, Richie, como la actualización del decreto que ya conocimos acerca de modificar el régimen de inversión de las AFPs. ¿Por qué lo ponemos en la mitad, hombre? Porque, primero, porque está en la mitad. O sea, hay cosas que no sabemos aún. Cómo se va a dar, si se va a dar, cuáles son las cláusulas de escape, cómo se va a... Hay cosas que no sabemos. Eh, ¿por qué no está en el vaso medio vacío? Pues porque tiene un impacto enorme para los mercados donde se materialice y es positivo para los mercados colombianos, ¿no? Es un montón de plata que llegaría. ¿Por qué no lo ponemos entonces en el vaso medio lleno? Pues porque obviamente tiene todo este elemento
un regulador diciéndole a las AFPs dónde invertir y las AFPs reduciendo su diversificación. ¿Va a ser más rentable para los ahorradores? No lo sabemos. O sea, si usted me dice por los próximos 5 8 años, yo diría sí. Pero pues es que yo no conozco el futuro y yo no tengo la licencia de decirle a las AFPs qué hacer. Pero obviamente va a ser mucho más, menos diversificado, eso sí, la fuente de inversión de las AFPs y estos en materiales. Y dejamos cositas en vaso tapado, como la reducción de la gasolina, esta nueva guerra comercial con Japón, Colombia con Ecuador, que no tiene efectos en los mercados, y esta encuesta que salió, la GAP 3 la RCN, que muestra a Iván Cepeda ganando en todos los escenarios. Y no creo que haya afectado mucho, no, yo creo que afectó mercados, y no porque no sea importante. Creo que en términos técnicos tiene sus críticas, y obviamente una muestra chiquita y todo eso, y una digamos, unos números rarísimos comparado con cualquiera, ni siquiera los que daban en escenarios ganadores Cepeda no tienen esta holgura que muestra la GAT 3, pero nosotros no somos expertos en encuestas, pero el mensaje un poco es si afectó las probabilidades, que tal vez vamos a hablar un poco de cómo va a ser las elecciones en Colombia, no afectó el mercado, y no porque no sea importante, sino yo creo, y lo vamos a discutir ahorita también adelante, Richie, es que la gente está mirando otra cosa, está mirando más allá de lo político, que uno se imaginaría que no hay nada más importante que lo político. La gente está mirando otras cosas, obviamente en Latinoamérica está clarísimo, pero en Colombia puede estar mirando otros elementos de inversión que sean más importantes que lo político, y uno diría, no me imagino que puede ser más importante que eso. Pero eso lo dejamos ahí en el aire, Richie, y venga, le muestro activos, antes de Venga que usted ahí, me dé su opinión. No, dele, dele, si quiere. un comentario sobre las encuestas. Todos tenemos nuestros sesgos. Mi sesgo a nivel metodológico, cuando vaya a revisar encuestas, Felipe, va a ser, voy a preferir ver Inbamer y Atlas. ¿Sí? No voy a hablar de GAT 3 si es bueno o malo, pero si digo, si yo quiero intuir algo, concluir algo, voy a ver Inbamer y Atlas. ¿Listo? Solo ese comentario. De acuerdo, de acuerdo. De pronto, Centro Nacional de Consultoría tiene algo de historia, pero sabemos que los niveles son diferentes. Aquí lo que uno quiere es, aparte que hay cambios metodológicos, pero uno quiere encuestas que tengan historia. Hay por ahí una encuesta que la voy a nombrar, eh, encuesta a 11.000 personas y ha hecho una, pues, no, ahí no hay nada que hacer. Pero bueno, Richie, activos, que está buenísimo. O sea, el tema es muy interesante lo que está pasando. Y aquí, incluso en el tema internacional que ha estado tan estancado, hay historias para contar. Pillo. Las acciones gringas siguen ahí en tratando de hacer nuevos máximos. Bajaron, se recuperaron, quedaron neutrales. Obviamente aquí no es la historia, ¿no? Obviamente al momento que hemos visto este comportamiento gringo que sigue siendo al alza, cada vez no tan fuerte, pues obviamente lo interesante es lo que está pasando en el resto del mundo. Pero antes de hablar de eso, hay cosas que están pasando en los otros activos. Fíjense lo que está pasando con el petróleo y los tesoros. Es muy particular que hayan vendido tesoros estos últimos 4 meses con la Fed bajando tasas, ¿no? Eso es como supremamente diciente, ¿no? La Fed está bajando tasas y yo vendo tesoros. Y eso pasó la primera vez que la Fed bajó tasas hace como 2 años. Y aquí hay un mensaje muy fuerte y es, sí, o sea, primero la inflación pues está lejos de ser donde la quiere la Fed, y hay una incertidumbre fiscal gigante. Entonces es muy interesante cómo, oiga, yo bajo tasas y la gente no está comprando tesoros. Estamos entrando a lo que hemos hablado usted y yo, a un nuevo mundo en que la va a tener difícil la renta fija, un nuevo mundo inflacionario, un nuevo mundo de responsabilidad fiscal que va desde los gobiernos, pasando por bancos centrales con irresponsabilidad monetaria. O si no, son atacados como hace Donald Trump con la Fed. Entonces, en ese nuevo mundo de la renta fija hay plata, la necesitan los portafolios, pero no es tan sencilla, es más táctica, como decimos nosotros en el sector, y es da plata un año, la otra plata no la dan el siguiente año. Pues me llama la atención que nada, que compran tesoros, pero me llama más la atención el espejo con el petróleo, dos activos que sí mantuvieron la correlación que habíamos estado contando, porque el DXY se despegó y echó para abajo el dólar a nivel mundial. Y claro, usted cada vez que el petróleo sube, usted me va a ver diciendo el petróleo es para arriba, ¿no? Que soy un convencido de que el petróleo al final se va a unir al rally de materias primas. Llama la atención que se haya dado con el tema venezolano. Y aquí divagando, dentro de, por supuesto,
la poca experticia en el sector petrolero y nosotros analizamos los commodities, es como que cazan en manada, nosotros vemos los grandes ciclos. Pero me llama la atención que justo con el tema venezolano esto haya aumentado. Claro, uno diría, no, es que hay otro rollo en algún otro rayo, en algún otro lado. Pero yo creo que con el tema venezolano, Richie, hubo un reconocimiento de realmente cuál es el potencial. O sea, si no hubiera pasado lo de Maduro, seguíamos con la teoría de Venezuela tiene 300 años de petróleo y cuando quiera inunda al mundo, ¿sí? Esa era como la teoría. Cuando ya se da el evento, entonces comienza a haber un nuevo mensaje, ¿no? Espérese. Es que Venezuela levanta 500.000 barriles fáciles, pero bueno, más adelante no. Espérese, es que es un barril tan pesado que solo digamos, China lo usa más para asfalto, para cosas, ni siquiera para gasolina, y Estados Unidos sí tiene unas refinerías que aguantan este petróleo, pero compite con el canadiense. O sea, como que es más un tema, más un punto geopolítico que un punto de oferta y demanda de petróleo. Yo creo que hay un elementos. Yo espero que hacia el futuro más cosas se vaya descubriendo del sector petrolero, que el precio es muy bajito. Algún documento tenemos que montar sobre eso, sobre variables que pueden reventar el petróleo arriba, que pues obviamente ahorita no es la versión estándar. En este momento, el conocimiento general es hay mucha sobreoferta y Trump no va a dejar subir el petróleo y punto. Eh, yo diría hay varias razones. El petróleo entre 50 y 60 pues no ha habido nada de inversión del shale. India en algún momento está a punto de hacerlo de la curva J que hizo China, y arriba de $1.500 de PIB per cápita se dispara y de pronto ahí tenemos un detonante. La IA come toda la energía que usted quiera y sabemos que de aquí al 2030 se va a necesitar una barbaridad. No sé, hay mil cosas que en algún momento el mercado va a decir es que esto era obvio y como con el oro hace 3 años estaba 30% de su valor o la plata o el café o el cacao, en algún momento los economistas van a decir, ah, es que era obvio que si era por arriba, yo creo en eso. Pero en el corto plazo, el 66 en el Brent es clave. Si se rompe el 66 vamos a tener una presión alcista importante, no sé, viajes a 70, 80 y recuerde, Richie, que petróleo a 80 ya es inflacionario, no ahorita pero sí en unos 4 o 5 meses. Y termino ahí, esta me dediqué un poquito más a lo internacional. Fíjese el dólar hacia abajo, el DXY, em, que esta semana tuvimos unos eventos importantes, las pasadas también con la fortaleza del oro y como que tratando de decirle a uno que de pronto el descanso del DXY ya terminó y puede retomar a la baja, pero eso lo vamos a hablar en la esquina del dólar. ¿Qué piensa de este tema global antes de que me meta a Latinoamérica? No, solo dos comentarios. El primero, el de los tesoros, los que estamos en el mercado de renta fija local, en el mercado de TES, pues vivimos un diciembre muy movido por todos los ríos locales, el mercado de afuera esto relativamente calmado y uno sí ha visto tal vez mucha volatilidad en la parte larga de la curva y lo entiendo pues viendo los tesoros subiendo pues casi 20 puntos básicos en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Pero como nuestro ajuste en tasas ya fue tan fuerte por el tema local, pues no ha generado ruido. Que si estuviésemos sin todo toda la novela que tuvimos en diciembre, el salario mínimo, de las operaciones de Pinco, seguramente este coletazo afuera sí nos hubiese pegado. Entonces, pues ya nos pega, pero poquito, porque ya tuvimos un ajuste por factores internos. Y en el DXY, ahora que usted habla de la esquina del dólar, pues estamos en el mínimo de 5 años con un DXY que realmente no ha caído mucho. Entonces no me imagino cuando el DXY no se vaya a 96, pues vamos a ver dólar por debajo, veríamos dólar por debajo de 3.500. Pero bueno, esa es la bola de cristal que ahora vamos a tratar Sí. de dilucidar. Bueno, Sí, de acuerdo. Aquí en Colombia todo el tema de renta fija está tan adolorido por el tema fiscal y el salario mínimo y choque inflacionario que los temas de afuera importan, pero mucho menos. Y el dólar en Colombia, pues lo que usted dice, ha bajado sin necesitar al DXY. ¿Qué pasa si el DXY se suma a esta historia? Que es lo que vamos a bueno. hablar ahora. Richie, y Suramérica, metámonos a Latinoamérica para revisar nuestras líneas y vea esta barbaridad. Vea la aceleración, LWW es México, LWZ es Brasil, vea la aceleración en Brasil. Entonces esto es un apetito latinoamericano que es de esos elementos que le digo, cuando uno está enfocado en el tema político, que nosotros hemos dicho es muy importante, pues en Brasil no se espera que haya un cambio político. Obviamente ¿qué es lo que quiere hacer el inversionista? Y eso lo hemos discutido con Carlos y con usted muchas veces.
los inversionistas de afuera son mucho más pragmáticos. Los inversionistas que están afuera y dicen, yo ya estoy súper toreado lidiando con gobernantes de derecha o izquierda en extremos en los dos lados. Y a mí lo que me importa es que me garanticen que usted tenga plata, y por eso que plata hay, ¿no? Con materias primas fuertes y la gente invirtiendo en Latinoamérica se va retroalimentando y con dólar débil. Y que usted me mantenga una mínima institucionalidad. Y entonces ahí el tema político pasa a un segundo plano. Y recuerde que Brasil hubo mucha plata entre el 2002 y el 2010 con Lula, en el último ciclo de materias primas fuertes. Y hubo plata también en Chile, con gobernantes de izquierda. Entonces siempre hay una línea en que lo político puede ser superado si se respeta la institucionalidad. No hubo plata en Argentina, no hubo plata en Venezuela. Pero bueno, ahí está una aceleración enorme. Ya hemos hablado de Chile, que también ha cogido mucha velocidad y ya nosotros no, pues Chile nos está copiando. La tesis de la chilenización se dio súper bonita, pero al revés, hubo primero plata en Colombia y después en Chile. Y las monedas, pues muy, muy fuertes las monedas regionales. Aquí vamos a contar una historia que no hay necesidad de contarla ahora, pero bueno, ustedes ven, o sea, el mensaje tal vez es, vea, en el top 5 de monedas en el mundo arrancando el 2026, 4 son latinoamericanas y Colombia está de primero. Entonces, uno sabe que hay obviamente influencias, eh, por supuesto las monetizaciones del gobierno y todo esto, claro que sí, es mucha plata, no puede no estar afectando, pero hay un movimiento mucho más importante y permanente a nivel latinoamericano, y global, por supuesto. Entonces, yo siento que a veces como la gente que piensa que el dólar es para arriba, entonces dice, ahora es que es solo una manipulación. No, hay una intervención, sí la hay, pero no es una manipulación imposible con estas gráficas decir uno que el dólar está bajando solo por las monetizaciones del gobierno. ¿Qué dice Richie? Pues digo que el boom de las acciones y el fortalecimiento de nuestra moneda no tiene incorporado el potencial cambio en el ciclo político, porque una imagen habla más que mil palabras. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ojalá usted y yo hubiésemos tenido unos mentores que hace 20 años nos hubiesen explicado esto, que pasó lo mismo, pero dábamos unas razones diferentes, veíamos todo en el mundo local. ¿Se acuerda? Hace 20 años a nosotros no nos abrieron los ojos con esto, no veíamos Brasil, no veíamos México y estaba pasando eso. Eh, Definitivamente el conocimiento viene con los años y la experiencia, ¿no? Es muy interesante, porque igual la gente que estuvo en esa época hizo mucha plata. Entonces, a Sí, veces es mejor tener suerte que saber tanto, ojalá tener ambas. Entonces, por supuesto, sí. la gente que hizo dinero en esa época tomó riesgos y estaba en el lugar adecuado para tomar decisiones buenas. Entonces, estuvo muy bien. Pero claro, lo que usted decía, la plata estaba en Colombia y todo era porque si acá hacemos las cosas bien, es que vea. Obviamente hubo un tema de seguridad democrática y cosas, y se explotó el petróleo y cosas, pero todo venía de afuera, todo era un gran boom que se estaba Sí, viendo. sí. Hace 20 años veíamos los árboles, ahora estamos viendo el bosque, ¿sí? Sí, En su sí, sí. totalidad. Es muy bien. Nos costó 20 años llegar a... Sí, Listo, pero bueno, afortunadamente lo que usted dice es camino que se le acorta a otra gente. Y yo creo que sí. algo ahí, se debe a que hemos hecho un esfuerzo en esto. Y de nuevo, yo veo en Colombia mucha gente discutiendo el tema cíclico, y yo creo que Alianza contribuyó muchísimo a esta historia porque la llevamos contando 10 12 años desde que éramos negativos, ¿no? Desde que éramos negativos Latinoamérica por el tema cíclico. Pero bueno, Y Richie, por fin estamos viendo esto y dejamos de hablar de la cuenta corriente, ¿no? sí, exacto. ¿Qué El tema importa? No estoy demeritando el típico economista, pues es buenísimo saber el déficit en cuenta corriente, pero si uno quiere explicar la dinámica de los activos financieros a punta de variables macro, pierde ese partido. ¿Sí? Sí, y las variables macro tienden, cuando hay esos grandes movimientos globales, reaccionan después. O sea, eventualmente, si el petróleo sube, entonces el déficit en cuenta corriente se va a poder financiar, va a existir, pues se va a poder financiar con un flujo. Y así pasó todo el dólar cayendo. Durante en el 2000 el dólar cayó y había déficit en cuenta corriente, pero estaba financiado por un montón de gente trayéndonos plata a invertir. Entonces, es completamente sostenible. Listo, Listo. Richie. Creo que ahí cerramos. Acá hay una parte, bueno, también estamos en un momento en que a veces nos gusta comunicar otras cosas diferentes. Eh, y este podcast tiene un tema que es muy interesante, y es un podcast que está hecho obviamente hay un equipo de investigación detrás, por supuesto, pero es pues, de asset managers. Y eso es una cosa que yo creo que es interesante y es importante porque nosotros no estamos
como haciendo opiniones y ya, esa fue gran parte de mi vida laboral, tomando opiniones y tratar de sustentarlas, sino que nosotros tenemos que tomar decisiones y por eso también es muy importante, nosotros aquí nos cuidamos también de no estar como, oiga, compren esto porque yo lo tengo, ni nada de esas cosas, que nos parece pues eso perdería absolutamente toda la credibilidad, pero nosotros tenemos que tomar decisiones y por eso Richie le quería mostrar un poquito uno de los productos que tenemos, de los varios que tenemos, no, es como pongo el sombrero de vendedor, pero obviamente no es para invitarlo, sino para mostrar un poco digamos, nosotros donde ponemos las palabras, ponemos pero de pronto usted quería contar algo un poquito del año pasado, ¿no? Antes de este gráfico. Sí, que creo que está ahí. Sí, Sí, acá ponga, entonces quitemos, nosotros tenemos el sombrero de politólogo, el de economista, el de portafolio manager y el de vendedor. Esto es como un sombrero mixto entre portafolio manager y vendedor. Hay, en ese mundo de las redes sociales, una vez se escucha gente hablando de inversionista y el inversionista en Colombia es neófito, la cultura financiera pues no es, está mejor que hace 5 años gracias a la labor pues de algunos incluso que nos ven acá y se ponen a hablar sobre acciones, 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 pero hay que tener mucho cuidado porque si uno mete todo en acciones, o le va muy bien o le va muy mal. Entonces, le voy a introducir este tema, Felipe, porque usted va a hablar que de la mejor forma de tener un portafolio es diversificado. Aprovechando que ahora viene el tema de las AFPs y el decreto. Y en un portafolio diversificado, en vez de ponerse a hablar de monoactivos, porque uno puede llegar a cometer el error de concentrarse en un solo producto, simplemente vean esto como una pedagogía de que cuando uno invierte en un portafolio o invierte en activos en dólares, que son los que ustedes ven en la parte izquierda, yo les voy a dar los ingredientes y ahora Felipe les muestra el resultado del plato y a la derecha los activos en pesos. Y para eso existe un asesor financiero certificado que llega y se acerca y de acuerdo con su perfil de riesgo, necesidades de liquidez y horizonte de inversión, le va a decir en su plato qué tipo de ingrediente le sirve. Listo, probablemente una persona joven aguante su ingrediente más pimienta, la pimienta la dan las acciones, la dan las inversiones en renta fija emergente, pero pues a un señor de casi 60 años que está a punto de pensionarse, probablemente no aguanta tanta pimienta y es un portafolio más de renta fija con un poco más conservador. De eso se trata el mundo de la asesoría financiera. Acá simplemente pues yo quiero dejar el mensaje cómo le fue a los activos financieros en dólares. Un portafolio por tranquilidad mental debería tener algo de dólar, ¿sí? Dependiendo del perfil de riesgo. Eso se lo van a decir sus asesores. Y mire, Felipe, que las inversiones en dólares el año pasado, uno ve que a Colombia, pues en términos relativos, no le fue tan mal cuando uno compara con tesoros, pero a los bonos emergentes sí le fue muy bien, es decir, a Colombia le fue mal con sus peers, que son los emergentes, pero mejor que los países desarrollados. Nosotros nos debemos comparar es con emergentes. Los emergentes el año pasado se valorizaron 8% si uno hubiese comprado una canasta de bonos, 8% en dólares, que es lo que ustedes ven a la izquierda. Luego en el mundo del equity o de la renta variable, donde fue un año muy bueno. Como no pudimos hablar en el pasado podcast por tantas cosas del año, ahora tenemos un poquito más de tiempo para recapitular y ver cómo estuvo todo el año 2025. El año 25 afuera en dólares fue un muy buen año para las acciones. Las acciones en Estados Unidos ya vienen 3 años consecutivos subiendo, 17%, 20% en dólares, pero son sumamente volátiles. Pero si uno quiere crecer en largo plazo, ahí es donde uno debe tener la plata. El retorno pues va a depender del momento de entrada. Y Felipe, algo que hemos insistido acá, que usted ya mostró, la plata estuvo en la TAM, en acciones latinoamericanas, cerca del 50%. Y a veces a los portafolios les echan por allá activos inmobiliarios, materias primas, y esto funcionó en un mundo con un dólar debilitándose a nivel global. La revaluación no fue un tema solo colombiano, fue un tema global. El dólar el año pasado en el mundo perdió 9% de valor. Y a la derecha, pues llegamos a nuestro querido país Colombia, donde el mundo de activos financieros pues es mucho más restringido, hay un mercado de renta fija muy grande, principalmente concentrado en TES y algo menor en bonos y CDTs,
ese mercado no dio plata el año pasado, Felipe. El que estuvo en la parte larga de la curva alcanzó a ver plata cuando Javier Cuellar, director de crédito público, empezó a hacer sus operaciones, pero al final pagamos la cuenta con el tema del salario mínimo y en aumento de las expectativas de inflación. Entonces la parte larga de la curva, que son los test de 50, pues quitó plata y la parte corta, pues no está para hacer fiesta. ¿Sí? Y la plata estuvo en las acciones, que usted ya habló ampliamente. Sorprendente Bancolombia, 70% de valorización, eso no incluye dividendos. Ecopetrol, a pesar de todo el ruido político, 11, pero ahí se ve ya el castigo de que en Ecopetrol las decisiones dependen del gobierno nacional, mientras que en Bancolombia no, es un gobierno corporativo diferente del sector privado y el Colcap en el neto 50%. Dejamos un producto inmobiliario que es muy líquido acá en Colombia, que es el PEI, que le fue muy bien, y el dólar perdió más valor en Colombia que en el mundo. ¿Por qué? Por todo, pueden ver los 52 podcasts del año 2025, encontrarán las razones de por qué acá cayó más la moneda o ahora en la esquina del dólar. Entonces, Felipe, si estos son los ingredientes del plato, y uno dice, oiga, yo no sé, cómo se acuerda que uno veía a la mamá por allá en los 80s que prendía el televisor y ponían al chef y las mamás y tías de uno veían eso. Creo que todavía se usa. Si yo le digo, si estos son los ingredientes, ¿cuál es la mejor forma de mezclar el plato, Felipe? ¿Y quién es el mejor chef de la cuadra? Por lo menos eso, digamos, la segunda pregunta es más difícil. Pero bueno, en general, entonces uno tiene lo que uno hace y es lo que se llaman los portafolios balanceados, que de hecho todos ustedes están muy familiarizados con esos portafolios que mezclan esto, pues porque es lo que está hecho sus AFPs. Ahí está. Y lo que todo el ruido del cambio de rangos eh, por decreto del gobierno es precisamente hacer que esa mezcla se guíe más o se sesgue más hacia Colombia, que en este momento las AFPs lo tienen mitad y mitad, afuera y adentro. Entonces uno escoge, la primera parte es cuánto quiere afuera y adentro, la segunda parte es cuánto quiere entre bonos y acciones, y de ahí en adelante lo maneja con algunos estándares que hay a nivel internacional. Y también ya depende de la firma, qué tan sus clientes, qué tanta volatilidad le pueden aguantar o no. Por ejemplo, nuestra firma es una firma tradicionalmente de administración de bonos, por eso Richie es tan obsesivo con el tema de los bonos, de los TES y de los CDTs y de todo esto. Entonces nuestros clientes pues no están acostumbrados a no ser que sean los que también tenemos renta variable, por supuesto, acciones. La mayoría de clientes es una masa mucho más estable, entonces uno cuando hace mezclas busca mezclas más conservadoras cuando ofrecemos esos portafolios balanceados. Entonces, no existe un momento, no existe una location ideal, pues depende del momento. O sea, en un momento era, no, más Estados Unidos, los últimos 14 años, y por eso esta discusión que se da ahorita de por qué me va a hacer traer la plata si Estados Unidos es tan fuerte. Si uno, pues nunca esa discusión debería estar dentro de qué pienso yo que va a hacer, porque el gobierno no sabe para dónde van a ir los activos, ni ninguno de nosotros. La historia muestra que ha habido mucha más plata en el Standard Poor's 500 los últimos 10 años que en Colombia, y las AFPs deben gran parte de su retorno a la parte de afuera. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo se debe armar un portafolio? Para mí no es fuera de Estados Unidos, regional, a nivel diversificación regional y métale mucho en Latinoamérica, que es lo que tiene todos nuestros portafolios, ese sabor y emergente, y el mínimo de dólar que deba tener apropiado a la diversificación, porque no siempre debe tener. Ahora, si usted me dice cómo lo armaríamos o cómo lo armamos nosotros para los clientes que invierten en dólares, es diferente. Pues porque ellos ya están en dólares, están afuera, o sea, no tienen TES, ni tienen Colcap, pero igual lo hacemos, le metemos el mismo sabor, decimos, dele peso a Latinoamérica, deuda latinoamericana, acciones latinoamericanas. O sea que nosotros tenemos un portafolio, póngale, eh, más como el que quiere armar el gobierno. El gobierno lo quiere es todo en Colombia. Nosotros pensamos más en Latinoamérica y una parte en Colombia. Pero eso es lo de ahora. Nosotros creemos que eso va a durar 5 o 6 años dando plata. En algún año no dará plata, ¿no? Es como el dólar que subió 13 años y el año que no subió el dólar nos dijeron alianza, pero ustedes, porque no vieron cuando iba a descansar? En algún momento no dará plata, pero en general 5 o 6 va a dar plata. Nosotros estamos en este mundo de los balanceados, somos jóvenes, así que también esa pregunta de quién es
el mejor chef que dice Richie, pues el mejor chef requiere de tiempo, de décadas, de movimiento, de historia, de constancia, de recetas de mercado que muestren que son estables. Entonces nosotros estamos en este mundo desde el 19, desde el 20, pero el mensaje aquí final es, listo, cómo se hacen los portafolios, cuál es el sesgo que tiene Alianza, y mostrarles pues que todo esto que se habla aquí al final termina en productos. O sea, nosotros no, digamos, tenemos que volver a materializar las ideas. Y aquí era el siguiente slide que le quería mostrar a Richie, que esta es la comparación de desde que usted creó este producto, ¿no? Desde la pandemia, pues ahí antecitos que se ve la línea azul, que es el fondo de Alianza, comparado con los principales fondos balanceados. Aquí no hay que poner nombres ni nada. Y es así es como nos ha ido. Entonces, obviamente cuando no hubo plata en el 22, que no hubo plata para nadie, nos fuimos con todo el mundo. Eh, pero en esa época el portafolio era supremamente de corta duración, entonces no, y poca exposición afuera, entonces no nos, en renta variable, entonces no nos fue tan mal, y ahora hacia arriba. Entonces es un portafolio que ha sido más rentable que la competencia y con una volatilidad mucho más baja que el que ustedes ven a la izquierda. Entonces, obviamente, el pasado no significa garantía del futuro, pero pues el mensaje final es todo lo que ustedes oyen acá, nosotros tenemos que implementar, lo implementamos en productos, ya sea desde el producto más estable de corto plazo, que trata de mejorar los retornos de un CDT, pasando por diferentes grados de esa renta fija, un poquito más agresivo, un poquito más agresivo. Llega a los balanceados, que son estos productos que ofrecemos acá, donde puede tener 40% en renta variable sin problema, 40, 50. La nuestra, como les digo, es muy latinoamericana, emergente, historias de materias primas, nada en Estados Unidos prácticamente. Y después llega a los productos puros de renta variable, que es los fondos de acciones, que también obviamente Alianza tiene el fondo de acción, ya es para el perfil del cliente que dice, yo me quiero ganar 20% y no me molesta si un año pierdo 20%, pero en el agregado de los Eso le años, iba a un año decir, mejor. que quiera ganar o perder 20%, Exacto, ¿no? Entonces, que nuestra visión es que le va a ir muy bien, nosotros tenemos una sí, visión positiva, pero alístese a, como en este mismo balanceado, Richie, ese 22 fue una pesadilla, sí, me porque acuerdo. nada diversificó. Y yo sí creo que, y le agrego, yo sí creo que el camello de estos portafolios balanceados es que las próximas crisis van a ser como la del 22, en que usted no va a encontrar fuente de esconderse o va a costar trabajo. Y ahí ya veremos cómo lo manejamos nosotros, pero yo creo que la diversificación ahora, vuelvo a insistir, es regional, no es tenga renta fija y tenga renta variable, no va a ser suficiente. Pero bueno, ahí cerremos el camino porque tenemos más historias para contar, Rich. Sí, Entonces le propongo cambiemos un poquito la visión a todo el tema, volvamos al tema latinoamericano, hagamos un repaso pequeñito al tema político, porque si uno se pregunta qué está pasando en Colombia, eh, y nos planteábamos el tema de si es solo el tema político, hay una oleada que se está viviendo. Eso no es solo Colombia, es qué pasa con los vecinos de Colombia. Porque, digamos, porque les digo, la plata que hubo en el 2000 en esa época que mencionaba Richie, que remembraba Richie muy bien, hubo plata en gobiernos de izquierda como hubo plata en gobiernos de derecha. ¿Por qué? Porque había una mareada de cambio de ciclo. Claro, la mayoría de gobiernos terminaron al final girando a la derecha, pero no como ahora. O sea, ahora Latinoamérica está mucho más a la derecha, ya quedan muy poquitos países en la izquierda. Y de nuevo, esto no es de que unos son malos y los otros son no. La derecha tiende a ser más amigable a la inversión, con las aristas negativas o positivas que uno quiera. Entonces no lo tomen a mal si uno dice, los activos suben más cuando viene la derecha y precisamente puede ser la crítica que le puede hacer a uno la izquierda. Pero bueno, el mensaje aquí es, ahora hay muchos más países que están girando a la derecha que en esa época. En esa época hubo muchos gobiernos de izquierda que cogieron todo el rally de materias primas, lo cogió Venezuela, lo cogió Argentina, lo cogió Chile, lo cogió Brasil, Colombia lo cogió en la derecha. Ahorita no quedan muchos países, Richie, queda México, ese sí se va a demorar, porque las elecciones apenas pasaron. Queda Brasil, queda Colombia, con elecciones este año. Perú tiene elecciones este año y se espera que gane el candidato de la derecha. Obviamente el presidente en Perú tiene menos importancia porque han cambiado mucho, pero hay emoción y la bolsa peruana está como un cohete subiendo a la derecha. Y pare de contar, Richie, el otro país que no se supone que iba a girar en esta marea conservadora que se llama la llegada de gobiernos de derecha era Venezuela.
y ahora Venezuela es el que comienza a tener una probabilidad de giro importante. Y aquí tenemos, en el siguiente slide tenemos cómo va según Polymarket, que es un mercado de apuestas que está prohibido en Colombia el acceso a la página. eh, y por lo tanto los resultados de Colombia son los que más inciertos son porque no hay un volumen, o sea, alguien puede mover esas probabilidades con plata. Pero entonces aquí le muestro la foto. En Perú, que es la primera elección que viene, que es en abril, el candidato de derecha está de sobra y hay expectativa de que él gane y que las cosas mejoren. Después viene Colombia con el empate literal entre Cepeda y Egas Priella. Puede que esta última encuesta haya funcionado para que se otra vez medio neutralizara el efecto de Atlas, pero eso es un lance de moneda. Si alguien me dice, esta es la variable de inversión en Colombia, entonces yo diría, ¿por qué están comprando acciones y por qué el dólar está bajando? Entonces, no, porque está intervenido, no, el mercado de acciones no está intervenido. El mercado de dólares sí, hay una intervención en términos de las monetizaciones, pero por eso le digo, hay algo más. Hay algo que incluso esto mismo, pero a nivel global. Y es que hay cambios en casi todas las economías y las economías de izquierda, claro, que pueden convivir con las de la derecha, depende si hay un respeto básico de lo institucional. Después tenemos las elecciones de midterm en Estados Unidos, en donde en este momento los republicanos tienen Cámara y Senado. Pero digamos, hay una probabilidad importante de que pierdan la Cámara y se queden solo con el Senado y eso neutralizaría un poco la influencia de Donald Trump y por eso el afán de Donald Trump a nivel digamos, de políticas que ha hecho Donald Trump en términos del trade latinoamericano, lo ha acelerado, que obviamente le ha dado fortaleza a la derecha para el giro político, ha debilitado el dólar a nivel mundial, ha debilitado el atractivo por sus mismos activos y todo eso es bien súper recibido por nosotros. Así que Donald Trump al final ha Y resultado Felipe, positivo. y le dio atractivo con el tema de Venezuela, con la intervención en Venezuela. Le dio aún más atractivo. Que es realmente lo que yo creo, Richie, que no estamos midiendo correctamente. Nosotros aquí adentro, en medio del tema electoral, en medio del decreto para las AFPs, en medio de un montón de cosas que son preocupantes y en realidad no estamos viendo el bosque, estamos quedándonos en el árbol. El bosque es el bosque es la marea de inversión por las materias primas, por el dólar débil, el bosque es los cambios políticos en prácticamente todos los países latinoamericanos, elecciones en Brasil donde se espera que Lula gane, ¿no? Y Brasil igual está disparado. Pero el gran elemento es Venezuela, en donde lo que pusimos ahí en Polymarket es la probabilidad de que Delcy Rodríguez continúe siendo el líder de Venezuela este año, que sí, está en 54% con María Corina con 16, digamos que sea la líder. ¿Por qué ponemos a Venezuela? Porque yo creo que esta es la historia más interesante que se está viviendo en este momento. Pero entonces, claro, y ahí es donde la experticia a mí me da a veces mal genio. Porque entonces sale el experto a decir que es que eso te demora, que eso no se sabe, que mañana puede cambiar. Y de acuerdo, o sea, nadie, o sea, si esto fuera cierto, de que ya Venezuela va a cambiar, pues el dólar estaría en 2.000 pesos. O sea, es reconstruir un país. Entonces, siempre que llega el experto a decir, pero es que hay matices, yo estoy de acuerdo que se necesita ese experto para que nos explique los matices, pero eso no quiere decir que la decisión de inversión sea detenida por los matices. Hay una certeza, y es que la probabilidad de que Venezuela cambie de líder y vaya a un régimen democrático es más alta hoy de lo que era hace un mes. Y ya, es que el experto dice que es 15, bueno, es 15, pero ya no es 0 o ya no es 5. Y eso entra en el precio de los activos. ¿Cuál es el play aquí? Me voy, ¿no? Agarre su señora Richie, agarre sus dos chinos, coja su maleta y vaya a poner una comisionista en Venezuela. Ese es el play pues es supremamente riesgoso. O el play es Colombia, es reconstruir desde ceros un país con unos recursos enormes. Y yo creo que eso no lo estamos viendo y los inversionistas dicen, por eso es que todos los días me compro Colombia. Y aquí dejo una pregunta en el aire porque es incomodísima. Y es, ¿qué pasa si aquí en Colombia no hay giro político y se tiene este nivel de motor de crecimiento por el lado de Venezuela? ¿Qué van a hacer los inversionistas que están tan acostumbrados a gobiernos de izquierda que les garanticen lo mínimo, ¿no? Siempre hay, obviamente, está el ejemplo de la misma Venezuela y Argentina, cuando usted no garantiza lo mínimo, chao.
Pero ¿qué pasa si usted garantiza lo mínimo y tienes el motor de crecimiento de Venezuela, de Latinoamérica, del dólar débil, de pronto que el petróleo suba? Hay que pensarlo dos veces de lo que está viendo la gente afuera. Súper, Felipe. Ahí se ve tal vez, y a veces nos dan comentarios, ¿no? Pero es que no le preocupa lo que dijo el presidente. Y uno tiene que ser pragmático y cuando usted muestra el caso de Brasil y el caso de México, en que no hay elecciones, en Brasil hay rally a pesar de que Lula es el que está liderando, porque Lula es un presidente de izquierda que busca petróleo y eso es lo que le interesa al mercado, punto. Y en el tema de Venezuela, de acuerdo a lo que usted dice, si allá sigue Delcy, pues bajo la supervisión de Marco Rubio, le tiene que contestar, ¿no? Porque pues si no, si cambian las cosas, la despensa de Venezuela es Colombia, ¿sí? Eh, desde la gente que se va a comprar un pantalón, hacer mercado, la reactivación del sector financiero, el país que hace más sentido para prender ese motor es Colombia. Eh, Cuando Venezuela era el mejor amigo de Colombia a nivel comercial, por allá hasta el año 2007-2008, pues que teníamos dos antagonistas que eran Hugo Chávez y, y pues nuestro presidente en ese momento, Álvaro Uribe, ¿se acuerdan? Eran antagonistas. Éramos los mejores socios comerciales. Me acuerdo, Felipe, que se generó una presión inflacionaria en Colombia porque era mejor vender la carne en Venezuela. ¿Sí? Entonces, si Venezuela despega, pues eso tiene unas implicaciones importantes en este país y eso es lo que hay que ver. Y probablemente nos concentramos en Polimarket, en Atlas, pero pues súper su mensaje, hay que ver el bosque. Bueno, Y ahí de pronto yo le agrego, Richie, ¿qué pasa si no? O sea, ¿qué pasa si el experto de la crisis venezolana tiene razón y mañana la transición no continúa? Pues el trade termina. O sea, cuando el punto es uno no está aquí para tener la razón o para adivinar el futuro, sino para ir descontando escenarios que pueden ser posibles, activos que están baratos y que se pueden beneficiar en el escenario. Entonces tengan en cuenta eso, uno no está aquí, uno no hace sus portafolios para reflejar sus sesgos políticos, uno no está aquí para adivinar el futuro con certeza al 100% porque con certeza al 100% ya no hay plata en los activos. Entonces tengan en cuenta eso, si mañana cambia algo, pues uno lo reconocerá y dirá, listo, se acabó el trade en Colombia porque ya no tenemos este motor o este otro. Aprendamos a hacer ese camino, dejemos que esos sesgos que uno tiene, porque al final nuestro compromiso pues es con las inversiones. Ese es como nuestro principal compromiso y es leer bien los mercados. Ese es como el punto ahí. un tema, Felipe, en el tema de Venezuela, tal vez la pregunta del millón de, oiga, y cuánto dura esa recuperación? Por lo menos uno ya ve señales de cambios normativos y el principal cambio normativo debería venir por la ley de hidrocarburos. Le cuento ahí algo de historia. Acá un saludo, creo que a veces nos ve Andrés Mejía Bernot, que sabe mucho más de Venezuela que usted y yo. Eh, Ese país fue pionero en la participación del sector privado en la exploración de petróleo en América Latina por allá a finales de los 60. Y Venezuela logró su brillante periodo de crecimiento gracias a la participación del sector privado dentro de la riqueza petrolera. Era el 50-50, 50-50. Venezuela se empezó a afectar paradójicamente no con Hugo Chávez, sino por allá en los 80 cuando llega Carlos Andrés Pérez y nacionaliza la industria petrolera. ¿Sí? Eso que suena extraño, ya cómo así que no fue Chávez. Entonces, la historia son ciclos. Entonces, lo que le pasó a Venezuela a finales de los 60 le podría estar pasando ahora en esta década y en la tercera década de este siglo, podría eso generar un motor de crecimiento importante para la economía colombiana. Pero bueno, cuando Sí. firmemos el podcast del año 2031, veremos si acertamos o no en este tema. ¿Listo? Listo, Richie. Bueno, pasemos al segundo tema, nos faltan dos. Pasemos al tema de lo local. Y qué pasó al fin con ese decreto que usted me tiene mareado hablándome del decreto todos los días. Aquí yo hice un meme. Es solo un meme, no, no, nada de estos temas son. Y es ahí construyendo las pirámides, el ministro de Hacienda con la plata de los ahorradores, solo para picar un poco a la gente que
que está molesta con el tema, porque obviamente hay un cambio completamente en el perfil de riesgo de estos portafolios y esto se termina dando. Pero Richie, ahora sí cuéntese de la parte seria, cuéntese qué pasó, cómo la ve usted. Pues a mí más que el decreto es corto, el decreto son 3, 4 páginas, viene un anexo, a mí me llamó la atención, oye, ¿cuál es el plan de infraestructura? Pero me llamó la atención está el temas realmente infraestructura, está una de las líneas del metro, está el nuevo aeropuerto de Cartagena, el de Bayuca, el que tanto se ha hablado, ¿sí? Eh, es decir, pues no quiero tener un sesgo, pero en estos temas hay que ser pragmático. Es decir, el listado de proyectos que ponen ahí son proyectos que se pueden realizar, que se deben realizar y que generan motor de crecimiento. Me llamó eso la atención. Otra cosa es que lo hagan y que las AFPs dentro de su criterio y deber fiduciario, pues terminen tomando esas decisiones. Pero eso es harina de otro costal. Venga, le hago un resumen. Esta novela, ¿se acuerda? Empezó por allá, creo que en septiembre, que iba a salir un decreto. Luego, pues vino la novela en el mes de diciembre con la salida de la directora de la Unidad de Regulación Financiera. Luego, por allá, la última semana de diciembre, que iban a sacar esto el segundo trimestre. Y pues nos despertamos la tercera semana del mes de enero, que esto es una realidad. Entonces sale el decreto, los fondos de pensiones obligatorias, por ahí más adelante un cuadrito, si quieren no lo mostremos, pero les doy las cifras, manejan un poco más de 500 billones de pesos. Cerca del 50% está invertido afuera, 250 billones de pesos, y básicamente lo que dice la norma es para todos los portafolios, porque hay 4 portafolios, el de retiro programado, el conservador, el modelo de mayor riesgo, dentro de la suma de todos esos portafolios, usted puede tener máximo hasta el 35% en el extranjero y usted tiene plazo para implementarlo en 3 años. Esa es la decisión. Y luego, en 5 años, tiene que llevarlo al 30%. Es sencillo de entender. ¿Cuándo empieza a regir? Desde un día después de su publicación. Está para comentarios. Hoy he escuchado una entrevista de la nueva directora de la URF en Blue Radio y lo que daba a entender es que esto va a estar firmado antes de que acabe el mes de febrero. Lo importante es el impacto sobre los activos financieros, porque para eso nos tienen acá sentados y para eso les hablamos acá a ustedes. Y pues cuando uno hace la cuenta de 50 a 35%, pues eso implica una reducción cercana a los 20.000 millones de dólares en 3 años. Si el ajuste es gradual, y el gradual hago entre comillas, porque pues eso va a depender de cada FP que tiene que presentar un informe, creo que en 3 meses, de cómo va a ser ese ajuste. eh, la primera impresión que uno tendría es, les toca vender 7.000 millones de dólares por año, que eso es un flujo impresionante. Eh, pues son como 3 meses de exportaciones, es casi la mitad de las reservas de las remesas que llegan en un año a Colombia. Es un flujo impresionante. Y lo primero que se le vino a la cabeza, pues el dólar debería caer. Y la segunda pregunta es, ¿y qué hacen con esos pesos? Pues porque los proyectos se demoran. Del aeropuerto de Bayunca, pues hay que hacer un project finance y un análisis profundo antes de desembolsar el plata. Pues esa plata lo más probable es que esté en test y pues los test que harían sentido son los test de corto plazo, mientras que toman esas decisiones de inversión, que no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser un tema de 6 meses ni un año, va a ser un tema pues que debe ser analizado con rigurosidad y así son nuestras APP, son muy rigurosas en esos análisis. Entonces, pues el mercado va a decir, el dólar va a caer y los T se van a valorizar. Probablemente viene Felipe una segunda derivada y dicen, oiga, pero y pasen, hay un cuadro muy interesante que hizo Carlos Velázquez, nuestro jefe de economía. eh, Como a las AFP llegan nuevos aportes y hay un periodo en el cual debemos llegar al 35%, que son 3 años. Al otro día surgió una hipótesis interesante y es, no hay necesidad de salir a vender dólares, Felipe, porque simplemente con los nuevos aportes, porque en las AFP llegan aportes cada mes, que uno les cuenta por nómina, de los que ahorran en el sector privado, en las AFPs privadas. Entonces, si esos nuevos aportes, que por año son cerca de 42 billones de pesos,
con esos nuevos aportes, si se invierten solo en pesos, no hay necesidad de traer los dólares, que sí, suena lógico, pero pues ya no tienen tampoco que comprar dólares. Entonces, no hay una venta de 7.000 millones de dólares, pero se desaparece una compra de 7.000 millones de dólares. Entonces, el impacto al final, pues termina siendo similar. Es importante la aprobación, todavía falta, ¿se acuerdan que se pronuncie la Corte Constitucional de la aprobación de la reforma pensional? Porque recuerde que lo que hace la reforma pensional es que para los nuevos aportes, los cotizantes tienen que mandar una parte a Colpensiones, que Colpensiones está por fuera de este decreto, y los que por encima de 2 salarios va para las AFPs privadas. Como la mayoría de afiliados en Colombia pues ganan por debajo de 3 salarios, el sobrante que le llegaría a las AFPs pues es mucho menor, no son 42 billones de pesos al año, sino son menos de 20 billones de pesos al año. Entonces, pues ahí sí tocaría hacer un ajuste gradual vendiendo algo de dólar. ¿Cuánto? Pues no sé, 4.000, 3.000 millones de dólares al año. En conclusión, Felipe, esto va a ser una realidad. Usted y yo somos jurídicos. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las operaciones de crédito público, que si eso estaba bien y mal, o mal, y acá decíamos pues que le diga la Contraloría, que creo que dijo ayer que estaban bien? Entonces, ni usted ni yo somos acá abogados constitucionalistas o jueces para decir si este decreto es legal o ilegal. Eso lo dirá la instancia correspondiente, pero si lo firman, que estaría firmado antes de que acá en el mes de febrero, que es cortico, Felipe, pues ya tendríamos una aplicación de este a partir del mes de mayo o junio. La otra inquietud, Felipe, es si hay un cambio en el ciclo político y llega un nuevo presidente o una nueva presidenta de una orientación política diferente, ¿podrían derogar este decreto? Eh, y cuando hablamos y usted y yo le decía, pues depende de quién sea el ministro de Hacienda, porque estas decisiones se las van a encargar al ministro de Hacienda. Y en nuestra conclusión, Felipe, cuando hablamos usted, Carlos y yo, creo que el miércoles en la noche, era, hay prioridades, hay temas más importantes que la derogación de este decreto. Pues el gasto público está disparado, tienen que llegar y pasar tijera, reducirle la grasa, que haya donde reducir grasa. Es decir, yo no creo que la prioridad número uno del futuro ministro de Hacienda, cuando se siente ahí en su despacho cerca el edificio que hay cerca de la Casa de Nariño, sea, uy, venga, lo primero que quiero hacer es derogar el decreto. No, no creo, no creo. Probablemente se hablarán de eso, pero creemos que hay temas mucho más importantes y prioritarios que derogar este decreto. Entonces, pues nos iremos con esto, a menos que logremos solucionar todos los temas fiscales, Felipe, que va a estar bien difícil. Eso va a tomar 2 años si nos va bien, y tenemos que echarnos la bendición que la economía crezca, que no tengamos una recesión en el mundo, etcétera, que no se dispare la inflación, y por eso la probabilidad de derogación de ese contrato es baja. Ahí me prorrogué con usted, Felipe, en este tema, pero pues quiero ahí escuchar su opinión. Antes No, de no, pasar al siguiente tema, que es muy interesante, que creo que es el de la esquina del dólar. sí, Bueno, no, súper claro, Richie. Mejor dicho, este es un evento que puede tener mucha incidencia en los activos locales. No se necesita para que los activos locales sigan como van, yo le diría eso. O sea, hay otras cosas pasando, pero esto obviamente podría acelerar dinámicas de dólar a la baja o de valorización de acciones o estabilidad en los test, ¿no? En la parte corta de los test que nos han vendido tan agresivamente con la expectativa de que el banco suba tasas y el salario mínimo. Y también esto, lo que usted decía un poco, se pone a pensar uno también si el gobierno, no solamente el nuevo gobierno lo tenga en prioridad cuando llegue, sino si también le interesa mucho, porque esto le da una mano en todo sentido, le da una mano en proyectos, le da una mano en los test. Claro, aquí dice, pero como el meme de los Simpson, pero alguien quiere pensar en los ahorradores, que es cierto, que obviamente es el punto, y creo que debería ser el primer punto desde el punto de vista de inversionistas, yo diría no, o sea, es otro punto que es muy, pues obviamente es importantísimo porque es de quién es la plata, pero es otra discusión. Entonces, bueno, dejémoslo, yo creo que dejémoslo ahí, esperemos a ver si se materializa, obviamente es uno de los elementos que puede acelerar el dólar y me ayuda Richie para arrancar con la esquina del dólar, que ya es nuestro último tema. Em,
Ha estado sabroso el podcast, pero lo hemos tomado como lento, ¿no? Como bueno, Sí, si ya nos demoramos 1 hora y 20 en el otro, hágale sí. tranquilo. Venga, yo le digo un tema acá antes de la esquina del dólar, porque usted va a hablar de un tema que lo voy a comparar por allá en el año 2014 cuando, o antes, el dólar alcanzó a estar a 1800, Felipe, ¿se acuerdan? Y empezamos con la tesis de que esto se moviera por lo de afuera, y dijimos, no, el dólar va a ir a 3000, ¿se acuerdan? Y ese no, ustedes están locos, no ven el déficit en cuenta corriente, y uno no es que no nos interesa el tercer piso de la pirámide que hemos mostrado acá, nos interesa ese primer piso de la región. Y cuando llegó a 3000, como que seguía esa misma coyuntura de afuera y regional, y usted dijo, oye, ¿será que vamos para 4000? Y uno decía, no, pero ¿cómo se le ocurre? Siento lo mismo ahora, pero en dirección contraria. Y es, usted y yo hablamos tanto acá en estos podcasts de los 3700 pesos, ¿se acuerda? De los 3600. Y la semana pasada hablamos de los 3500, que uno dice, oiga, ¿será que serán 3000 pesos? ¿Sí? Pero ese balón se lo bota usted. Pero quería introducirlo porque fue paradójico con lo que pasó en ese momento: 1800, 2000, 3000, y uno decía, uy, 4000 no. Y usted dijo, no, están todos los factores. En ese momento Alianza, uy, no, Alianza dijo que 4000. Y Alianza estado muy reputada en dólar, pues gracias a su filosofía de pensamiento, que se la copio totalmente en la bajada. Entonces, 5100 y pico de pesos. No, esto va a bajar a 4000. Elecciones de Trump, 4500. Que usted y yo íbamos en un trancón, ¿se acuerda? Yo le decía, fresco, eso, tranquilo que eso se va a caer. Y usted sí, pero usted a veces no se crea a sí mismo. Yo, téngase confianza. Listo, 4000. Luego hablamos 3700. Ahora tocamos 3600, por debajo incluso, 3590. Uno dice, oiga, ¿será 3000? Entonces, déjele ahí, le boto ese valor. Listo, de hecho ese trancón es muy chévere porque hay una entrevista que yo hice ahí en el carro suyo, en Blue Radio. Y ahí estábamos hablando con Víctor y le dijimos a Víctor, ahí yo le dije, yo creo que este es el dólar más alto que vamos a ver ya en este ciclo, cuando estaba en 4500 porque era un día después de la elección de Trump y ya aquí ya fue el estrés más alto. O sea, ahí estuvo buena esa entrevista, yo se la pedí a Víctor por ahí antes. Pero no, bueno, digamos que uno es el único que se acuerda de las cosas buenas porque hay demasiadas opiniones en el mercado y muchas cosas pasando. Richie, esquina del dólar. Voy a arrancar con un tema medio vudú, ¿no? Y creo que de pronto usted en el camino va a tener que irse. Así que ofrezco, cuando tenga que irse, arranque. Entonces ahí decidimos poner a la rana René haciendo brujería. Porque lo primero que vamos a arrancar es con unos gráficos de patrones técnicos rarísimos que la gente no sabe. Si quieren, no, todavía no, es que déjeme introducir una gota de esto antes de mostrarlos. Em, que nada que ver. O sea, en realidad uno nunca, yo no podría ir a un cliente y decirle, yo creo que el dólar va a bajar porque hay un patrón técnico que sucede esto. No, y por eso hay una diferencia entre los analistas como del sector tal vez financiero que tienen que ir a un sitio y sustentar claramente una posición desde todos los puntos de vista, como alguien que le puede decir a uno es que yo creo que el dólar va para 2000 y después termina pegándole y sí, pero nosotros no podemos sacar cosas si no están plenamente sustentadas. Sabes que usted ve que el dólar va a 90, al petróleo a 90, pues venga, me echa un cuento de porque usted sabe algo más que los otros no saben, ¿sí me entienden? Entonces, no es, por eso a veces uno ve a la gente del sector, todos nos centramos alrededor de unos números y de repente los más extremos nos jalamos un poco más allá del resto, pero nadie sale a decir, es que el dólar va a ir para 5000 cuando está a 3000, y porque además no tiene sentido, porque hay muchas cosas inciertas y es suficiente tomar una posición extrema dentro del rango y ya con eso uno da la señal de hacia dónde lo ve uno. Entonces, por ahí en el momento cuando el dólar llegó a 3500, vieron una nota en un periódico, es que nadie dijo 3500 y yo era como, nadie va a decir 3500 si está en 2000. Pero obviamente el tema es la señal hacia la dirección. Pero bueno, lo primero, arranco ahora sí con el vudú. Y es, como estamos como caminando
la calle de los recuerdos con Richie, nosotros arrancamos montando un blog en algún momento. Nosotros antes, el equipo de investigaciones éramos tres, de hecho. La otra persona es Osman Gordillo, que también está en el sector, que era de hecho el jefe de nosotros. Montamos entre los tres una página que duró poquito. Y yo después creé una que era, esa sí la cogí solo, que se llamaba Pensamiento Contrario, que también duró como hasta el 17. Esa primera se llamaba Ganancia Óptima, que estamos hablando de verdad los años de hace mucho tiempo. Y nosotros ahí, era el 2006 y estábamos 2007 y estaba 2007 y estábamos muy negativos en el tema de acciones internacionales, y de lo que después se volvió la crisis subprime. Y en medio de la sustentación, yo me mandé con una figura técnica, y ahora sí mostrémosla, porfa, de un patrón técnico, que es, como les digo, eso es vudú, eso no es, simplemente... eh, cosas que la gente se da cuenta que a veces se repiten en la naturaleza y entonces alguien dirá es absolutamente el cerebro tratando de buscar coincidencias que no existen y ya, simplemente la usa uno cuando le coinciden. Otros dirán no, el ser humano reacciona, pues como sabe, cuando usted tiene miedo, todos reaccionamos igual, ¿no? No es que usted sea supremamente entrenado, pero la mayoría lo hace igual que cuando está con euforia y los patrones pueden ser similares. No importa la argumentación, el caso es que nosotros hicimos ese gráfico antes de que el Dow Jones se cayera y dijimos, listo, aquí la formación, además la formación tiene un nombre que, o sea, más vudú no puede tener esto, se llama Three Peaks and a Doom House, es como los tres picos y la casa embrujada. Me acuerdo mucho, que por ahí alguien hizo un chiste en el blog, que estuvo buenísimo, hartísimo, pero buenísimo, porque él dijo como la economía va bien, ¿no? Estamos en el 2000, en el 2009, 2008, estamos en un boom, las compañías van súper bien, la inflación está controlada, pero las acciones se van a caer por una casita que hay en una montaña. Entonces la crítica fue buenísima, súper al punto. Pero al final sí, las acciones siguieron ese patrón que ustedes ven a la izquierda, hizo al final como una figura de cambio, por eso se llama la casa es un hombro, cabeza, hombro que se hace allá arriba, y al final, el Dow Jones fue, y corrigió a los mínimos de lo que ha sido la crisis del dot-com, que eso no es coincidencia. O sea, la casita y todo eso dejémoslo ahí, no importa, pero los mercados tienen esa memoria enorme de que el piso de la crisis de subprime fue los mismos niveles de la crisis, del dot-com, porque eso, los mercados tienden a recordar y preguntarse si deberían estar peor o no de esa situación. Y entonces aquí viene el paralelo con lo que ha pasado con el dólar. Y pues aquí esto es un escándalo de gráfica. Entonces uno, déjelo ahí. No me permita no me pida que se lo sustente porque es solamente unas rayas y ya, no tiene nada que ver. Pero obviamente las similitudes son enormes, está buenísimo, es de largo plazo, es todas las últimas 2 décadas. Y claro, la propuesta es una locura, porque la propuesta es que el dólar va a regresar a los niveles mínimos del el piso del boom de materias primas anterior. Y es recuperar toda la pérdida de este ciclo de fortaleza de dólar que arrancó en el 2012-2013. Entonces, obviamente, aquí es la pregunta, ¿vale la pena, no? Ser el analista, o el equipo de investigación que habla de dólar abajo de 2.000 pesos, no importa, no, no, ¿para qué? O sea, no tiene ningún sentido. En este punto no tiene ningún sentido hacer un tipo de esos pronósticos, solo me pareció interesante, la similitud en este patrón técnico y lo que se está formando ahí, que claramente sí es obviamente una figura de cambio de tendencia allá arriba, en ese techo que está haciendo el dólar en Colombia. Y más bien me parece interesante es preguntarnos, no si va a ir allá, sino qué se necesita para que realmente el dólar, como decía Richie, vaya a 3.000, camine abajo de los 3.400, que es un nivel súper importante, y materialice una tendencia que nosotros, antes de cualquier gráfico que decimos, siempre hemos dicho, oye, para nosotros esta historia puede terminar entre, alrededor de los 3.000 o abajo de los 1.700, pero estábamos hablando, nosotros siempre hemos hablado de cuando termine el ciclo de fortaleza de materias primas, que puede durar, normalmente dura entre 5 y 10 años y pues está arrancando hace un par de años. Entonces nosotros siempre hemos sido amigos de la idea de un 3.000 o un 2.700, pero más allá, o sea, cuando se pase mucha agua bajo el puente. Este gráfico sugiere, que sí se podría dar en algún momento, en los próximos 3 4 años, eh, pero algo mucho más agresivo, ¿no? Y es volver a los... Entonces, no me interesa, decir que eso va a pasar, pero sí cuáles son las razones por las que uno pueda por lo menos viajar al 3.000 al 2.700. Y este gráfico de nuevo dice, no, es que esto debería estar sucediendo ahora, porque ya se está rompiendo y se está...
acelerando la tendencia. Entonces ahora hablemos un poco ya ahora sí de lo que es la naturaleza técnica sin entrar en el vudú de rayas así tan extrañas y pensemos un poco qué ha pasado con la historia del dólar de largo plazo. Eh, si pasemos al siguiente, entonces ahí uno básicamente ve lo que fue todo el boom de materias primas del 2000 cuando el dólar llega a los 1800. Eh, Después el cambio de tendencia, ese viaje que estaba comentando Richie, que viajamos de los 2000, abajo de los 2000 a los 3000. Yo siempre he contado esta anécdota. Yo estuve en algún momento cuando el dólar llega a 3000 y se estabiliza en sitios, digamos, sofisticados me preguntaban, bueno, ¿y por qué ustedes cómo vieron el 3000? Y la respuesta es totalmente anticlimática, porque uno podría decir es que viendo el déficit en cuenta corriente del 7 y la correlación que tiene el crecimiento colombiano con el petróleo nos dio que definitivamente el deterioro iba a ser tan grande, porque iba a haber un déficit fiscal que nos da un equilibrio en 3000, hubiera podido echarse un cuento así, pero no, la verdad era sencillamente, estamos en un evento de crisis de oferta de petróleo, la última crisis de oferta de petróleo, la corrección fue tal y el mercado tiene memoria y va a ir a los 3000. O sea, fue absolutamente anticlimática y esa fue la recomendación que Richie está contando, pues cuando se da ese movimiento. El movimiento no fue solo petrolero, el movimiento fue el DXY. El DXY fue el que se el que, el que se levanta en el 2013 y arranca esa gran tendencia alcista de dólar. Para la gente local piensan que fue el petróleo, pero después cuando en el 2015, 2016 el petróleo se separa del DXY y nosotros seguimos subiendo, la gente se da cuenta que la dirección del dólar en Colombia es el dólar mundial, ni siquiera era el tema del petróleo. Pero bueno, ahí se ve que la zona que estuvimos en el pre-2000, 2013, 2014, una vez se rompe, eso funciona como piso, que es toda la zona de los 2000, allá abajo. Estamos hablando de los 2000, como la zona entre los 2700 y los 3200, es como el techo que había sido el techo de finales de la década de los 90. Se vuelve piso y eventualmente el mercado va y replica el lateral que había hecho abajo, lo replica arriba tocando los 5000. Todo esto con retrovisor siempre suena como, esto estaba muy fácil, ¿no? Obviamente, año a año es un camello. Pues digo, en el 2017 el dólar descansó y a nosotros nos acabaron porque nosotros decíamos que esto no había terminado. Entonces, hubo ahí, pues la gente, pues obviamente uno piensa en el próximo año, ¿cómo va a ir en el próximo año? Eso es muy difícil, pero si uno pensaba en el tema cíclico, era apuéstele a que el dólar va a subir todos los años y el año que no suba va a ser uno de 14. Eh, y eso es lo que nosotros creemos que está comenzando a darse en Colombia, que va a bajar muchos años y el año que no suba, que no baje, pues obviamente habrá un evento que puede ser una recesión, ¿no? Esos eventos que chocan. Pero bueno, ahí ustedes tienen la foto general del dólar, lo que está haciendo. La importancia de los 3400 es inmensa. Vea, los 3400 no solamente fue el techo de la crisis de oferta de petróleo, sino que solo lo rompimos con la pandemia. Y después de la pandemia fue el piso. Entonces, a mí esos elementos simbólicos, históricos, a mí ahí es donde me parece que es el análisis técnico que vale la pena tener en mente, más allá del patrón anterior que me parece divertidísimo. Entonces ahí estamos en este momento en la pendiente, es decir, 3700 de verdad fue roto, que era el nivel que nosotros dijimos que podía durar como piso hasta marzo, hasta que hubiera más información política y después siguiéramos ahí sí hacia los 3500 con un cambio político y una eventual ruptura del dólar a la baja. Pero todos estos eventos que ya mencionamos, varios de ellos, desde el tema venezolano hasta las monetizaciones del gobierno, todos esos eventos nuevos han acelerado esta situación. Y la pregunta es si ya estamos abajo de 3700. Si esto se confirma, yo diría listo, vamos a ir a 3400, que es el sitio natural donde estábamos como piso después de la pandemia con todos estos movimientos. No estoy seguro si ya se rompió el 3700 porque en el equilibrio uno sabe que hay cosas que han estado presionando en el corto plazo, 100 o 200 pesos un poco más de la mano por todas las movidas del gobierno. Pero, digamos, sin importar si es que el siguiente movimiento no es 100 pesos de rebote, yo diría que lo importante es que la fuerza es hacia allá, a que eventualmente el 3700 se rompa y vayamos a los 3400. Eh, que de nuevo ahí en 3400 uno se preguntaría, ¿qué sigue? Entonces, ¿hay cambio político? ¿No? ¿Sí o no? Eh, ¿Puede el DXY bajar más de la cuenta? Y ahí ya miraremos poco a poco cómo se va formando, en qué momento se van a dar los rebotes. El mensaje aquí final es un poco antes nosotros éramos todos los descansos del dólar son para comprarlos, ahora nosotros todos los rebotes del dólar que son impredecibles, por ahí alguien también en algún momento eh, como que pensaba que uno no sabe cuándo llegan las crisis.
pero el mensaje nuestro era, antes era las crisis hacen que el dólar llegue a niveles históricos. Ahora creemos que las crisis no van a pegarle tan duro al dólar, lo van a hacer subir cada vez menos y después va a volver a bajar más de lo que está haciendo. Entonces la figura como técnica de lo que tenemos. Ahora hay un montón de eventos fundamentales, porque uno tiene que tratar de sustentar eso más allá del dibujito de la rana René. Entonces hay varios factores que comienzan a sustentar la idea de que sí podamos ver los 3.400 este año, antes de que lleguen eventos más importantes. Y ahí si quieres sigamos en el slide. Digamos que nombramos estos, los que ya sabíamos, que es la fortaleza del oro y la debilidad de XY, pero se aceleró, ya les voy a mostrar eso. El trade latinoamericano, lo sabíamos, eso es una marca de alianza, pero está mucho más agresivo. Y también a lo que sabíamos, que hay muchos activos que fueron castigados cuando eligieron a los gobiernos heterodoxos que todavía no han recuperado sus niveles. Esos eran los elementos que decíamos, o que eso va a ser difícil ver al dólar estable en 3.700 si la región sigue valorizándose y continúa valorizándose. Hay cosas nuevas, el decreto de las AFPs, la transición política en Venezuela, que ya hablamos una barbaridad, y las monetizaciones del gobierno. Porque el gobierno, obviamente, siempre ha hecho emisiones afuera, eso no es nuevo, pero sí cambió su política, que antes era yo solo quiero emitir adentro y poquito afuera, vean que estoy cambiando el balance de mis deudas hacia adentro y menos en dólares. El gobierno cambió y dice, ahora quiero, si no me quieren, si no me reciben mis bonos adentro, pues entonces vamos afuera. Y eso ha traído mucha plata. ¿Cuáles son los riesgos de que el dólar rebote? Yo veo dos, y creo que son temporales. Una, lo que haga el Banco de la República el otro viernes. Si el Banco de la República no sube tasas o sube menos de lo que el mercado espera, hay riesgo de que el dólar suba. Ahora, eso es un riesgo si el banco no es lo suficientemente convincente, digamos, en decirle al mercado, venga, yo no subo tasas, pero frescos que esto está controlado, o yo subo solo 25, pero frescos que esto están dando, y ahí dependerá mucho de ese diálogo, que no es solamente lo que diga el Banrep, sino definitivamente cuánto confía el Banco de la República, y si el banco no sube, si estos cuatro personajes que han estado votando en bloque por mantener las tasas quietas, deciden algo que el mercado diga si lo decidieron es por algo. Entonces ahí hay una mezcla entre credibilidad y si los especuladores dicen listo, no vamos a subir el dólar. Y por supuesto cualquier elemento político que sigue siendo importante que le diga a uno no, definitivamente no va a haber cambio político en Colombia, siguen siendo los elementos para tratar de detener eso. El mensaje en punto es, de repente después del Banco de la República, si el dólar sigue bajo de 3.700, pues se va a materializar más esta caída. Unos gráficos adicionales y ya termino la esquina del dólar en otro podcast gigante. Ojalá no nos acostumbremos a tomárnosla con tanta confianza con ustedes para demorarnos, pero son gráficos muy importantes. Este es el castigo político que tienen las economías de la región, monedas altísimamente correlacionadas con Colombia. Que más me gusta a mí es México. Vea, México, eso decíamos hace unos meses, yo no soy experto en México, pero si estuviera en México estaría diciendo que el dólar va a caer de 5.000 a 4.000, porque va a eliminar todo el choque de Sheinbaum, de la elección de Sheinbaum, y ya solo le falta 5% de una devaluación que fue de más del 20%. Entonces México tiene un espacio del 5 solamente para recuperar los niveles antes de Sheinbaum. ¿Por qué entonces lo político siempre se devuelve? No. Si la institucionalidad funciona así, eso sí es una certeza, digamos. Pero usted puede ser Venezuela y Argentina de los 2000 y lo político no se devuelve. Aquí todo se ha devuelto, se volvió en Colombia casi que está devuelto en México a la misma velocidad de Colombia, o sea, realmente la subida y la bajada es similar, y ahorita que está comenzando a devolverse en Chile agresivamente, para que en Chile se complete la devuelta, debe bajar 8%. Entonces son los elementos que ya sabíamos nosotros que iban a pasar, pero obviamente se están volviendo mucho más verticales cayendo y que nos ponen a pensar si el dólar en 3.700 puede aguantar. El tema de riesgos de la neutralidad hasta marzo, decíamos, el problema es que la región todavía le falta mucho espacio para recuperar sus niveles preelectorales. Brasil es un poco diferente. Brasil ya alcanzó hoy al 5.28 los niveles cuando eligieron a Lula. Pero en Brasil hay una historia un poco diferente. Cuando eligieron a Lula, el mercado no se vendió, no como cuando eligieron a Boric o cuando eligieron a Sheinbaum, porque Lula tenía un discurso muy amigable a los mercados y a las materias primas. Pero después, cuando viene el gasto fiscal brasileño, es cuando la gente dice, chao, hora de castigar la heterodoxia en Brasil. Si Brasil rompe ese 5.28 y trata de regresar a los niveles mínimos de la política de Lula, es 10% más. O sea que hay una foto en el que si esto se materializa, obviamente Chile y México van embalados. Si Brasil se une y rompe ese 5.28, que es el descanso, como la pequeña banderita que estaba haciendo ahora, y decide también unirse a sus mínimos
eh, de los últimos 2 o 3 años, o sea, recuperar lo mismo que ya está recuperando México. México ya está recuperando los mínimos del 24, Chile le falta un pedazo y Brasil iría en ese camino. Entonces estamos hablando de la región valorizándose 10, 8 y 5. Muy difícil que Colombia no intente unirse a este rally, así esté en este momento tres pasado de la raya por las actividades del gobierno. Adicionalmente está el tema de si que sigamos del dólar a nivel mundial, porque este es otro elemento que sabemos que puede afectar. Y este año arrancó con un evento que para nosotros era clave que sucediera y era que el oro, recuerden que para nosotros esto es un tema que ha pasado durante los últimos 50 años, esto no es nuevo, los ciclos, toda la carreta que hemos contado, el apetito entre materias primas y tecnología y bla, bla, y nosotros lo definimos como la tasa entre el oro y el Standard Poor's 500, que es muy interesante porque es bastante buen indicador de la dirección del dólar a nivel mundial. Y hoy no, estos días o estas semanas, ese indicador rompió con el oro fuerte y el Standard Poor's 500 estable, rompió diciéndole a uno, hay un cambio material cíclico y la última vez que pasó esto, pues el de X ya se desplomó. Entonces, un indicador técnico muy importante acaba de romper a la baja y le puede decir a uno que el de X ya de pronto está listo a continuar su tendencia a la baja. Mostramos el gráfico técnico del de X ya para terminar esta historia, eh, que es el siguiente slide, y esto obviamente lo está viendo mucha gente porque es toda la tendencia del dólar a nivel mundial al alza de los últimos 14 años. Aquí es donde se juntan todas las historias que estamos contando. Y si ustedes se dan cuenta, vean la subida del dólar en el 2014. El dólar en Colombia no se sube por el petróleo, se sube por el efecto combinado del dólar al alza y el petróleo a la baja. Y estamos aquí con la idea de, ¿puede el dólar terminar rompiendo los 98 o 96 y arrancar a unos niveles que no son muy viejos, son niveles de hace 2 años, antes de que se diera el choque inflacionario en Estados Unidos después de la pandemia? El dólar, el DX está a 90. Ese nivel no debería ser de ciencia ficción, es un nivel que es claramente lograble con un presidente que quiere dólar débil, que está debilitando a la Fed. eh, por todos lados, hasta el juicio, por supuesto, de Powell, con una política que le está diciendo al mundo, váyanse a los activos mundiales, no se quede esperando nada mucho en Estados Unidos. Así que puede ser, y si el de X ya arranca ese viaje 7% a la baja, entonces uno se pregunta, ¿puede el dólar aguantar o no estos niveles? ¿No? Que es como el punto ahí. El equivalente, digamos, en términos de correlaciones, ya el siguiente slide, porfa, de, de cómo están las monedas en la colombiana frente a lo que se compara. No sé si tenemos, creo que no tenemos ese último slide, de pronto no. Ahí terminamos, es parte del documento que enviamos hoy. Pero ya para terminar, ¿cómo está Colombia? ¿Está cara o no? Entonces uno, pues de malas, le toca elegir. Entonces si yo elijo el real brasilero para comparar o el peso chileno, Colombia está cara. Colombia debería estar más hacia los 4.000, 4.100, 3.900 por mucho, póngale. Entonces uno dice, no, pues este 3.700 es una exageración por la intervención. Pero Colombia tiene correlaciones con otras monedas. Tiene correlación con el peso mexicano, tiene correlación con el DXY, con este dólar a nivel mundial, tiene correlación con el dólar canadiense, que es una historia buenísima que nosotros contamos en esa época del 2003. Y esas correlaciones le dicen a uno que el dólar debería estar entre 3.100 y 3.300. Entonces ahí hay un hueco que es, ¿cuál elijo yo? Pues ahí depende de mi sesgo, ¿no? Brasil, porque hay una correlación enorme a nivel histórico. No, de XY porque viene lo de Venezuela y una expectativa enorme de mil cosas. Entonces, hay un hueco que cabe en Transmilenio de lado, de 3.100 y 4.100, que es una jartera, pero en este momento tenemos esa separación entre activos. Pues bueno, yo creo que ahí terminamos un podcast larguísimo. Vamos a pasar al tema de calendarios. El resumen un poco es, nosotros vemos que eventualmente el dólar va a terminar bajando. No sé si ya inició el movimiento. Eventualmente esos 3.400 son altamente posibles. Depende en el corto plazo de si el 3.700 ya se rompió y ya está confirmado. Entonces debería ser rápido ese viaje o se va a tomar un poco. En términos de calendario, la próxima semana es de bancos centrales. Tenemos a la Fed, no se espera que haga nada, y tenemos al Banco de la República con probablemente la reunión más difícil. Uno siempre, como niño chiquito, yo siempre digo, esta es la más difícil, no es el más grande, pero esta es recontra difícil, que le va a tocar decidir tasas basado en sus modelos de efecto de salario mínimo, montado en la idea de que el banco pensaba que la inflación era el 3,5, sino si se subía el salario mínimo normal. Así que hay un balance ahí, que hay una fuerza bajista, que es la que Alianza dice, ojo que hay una fuerza bajista en la inflación que ya estaba cogiendo.
pero le toca hacer a ojo cerrado no, sin conocer la inflación de enero, le toca tomar una decisión bien brava donde el mercado le está diciendo bájeme 50 básicos. Es una petición importante y difícil porque la última reunión el banco dijo, no, yo no estoy listo para bajar ahora. No sabe qué de los cuatro, dos dijeron, yo sí quiero, yo no estoy listo para subir, qué pena, sí, cambiando la dirección de la tasa. Porque la reunión pasada dos dijeron que sí querían subir y dos dijeron que no, porque esto se decide por mayoría simple, los otros tres decían bajar. Entonces, si estos cuatro no se ponían de acuerdo, entonces terminaban era bajando tasas. Entonces, los dos que querían subir dijeron no, quedémonos en neutralidad y las tasas se quedaron quietas. Uno sabe que hay dos que están convencidos que quieren subir. Y si el banco no sube tasas, también está la crítica. Si usted dice que el salario mínimo es tan importante, ¿cómo no va a subir tasas? Entonces, un tema interesante. Vamos a ver cómo se termina desarrollando. Como he dicho, las cosas que menos me gusta hacer es predecir el banco, cualquier banco. Este es súper difícil. Y ahora sí pasemos a la parte final, con un minuto 20 que me están avisando, para que hablemos un poquito de ocio y nos relajemos de tanta economía. No sé quién va a contarnos la historia. Eh, no estoy seguro. Ah, bueno, no estoy seguro si creo que, claro, Fabián no está en este momento. Pero bueno, entonces creo que si me toca a mí, básicamente hay una película que de hecho está recomendada y tiene buena calificación, pero no la he podido ver, la he comenzado un par de veces, y es tener a Matt Damon y Ben Affleck todos de nuevo juntos en el botín, y que tiene buena calificación para una peli de acción normalita, 6-8 está muy buena. Y una serie que sí ya lleva un tiempo y que está muy chévere porque hay unos análisis muy en caliente de lo que está pasando ahorita con Rusia y Groenlandia y todo esto, que está muy buena, con una actuación también muy buena de una actriz que lleva mucho tiempo y que es muy guapa, digamos es una serie que vale la pena y que es de diplomático, la diplomática en este caso para ella. Entonces, bueno, esas son las dos que tenemos para recomendar, que esta vez me dejaron a mí eh, manejando esta parte que es la que menos manejo, un poquito más de lo que manejo el tema del Banco de la República. Terminamos, les agradecemos la compañía, como siempre, les agradecemos que estén aquí, que nos den like, que hagan comentarios, que nos recomiende, todo eso ayuda a que este trabajo, que yo creo, vuelvo a insistir, si al final a Colombia le termina yendo bien, las inversiones le va bien, pues no hay nada mal en compartirlo y que más gente pueda aprovechar y beneficiarse de este tipo de cosas. Entonces, bueno, los dejamos ahí, les deseamos una gran semana y nos vemos hasta la próxima semana, que estén muy bien. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales, ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente, son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.